Hola, bienvenido a nuestro canal. Estamos aquí con el contenido que hemos preparado cuidadosamente para usted. En nuestro canal encontrará vídeos sobre las últimas novedades de revistas que le interesen. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuestro nuevo contenido. Ahora siéntate y prepárate para divertirte. Los detalles de estas noticias no están disponibles en otros sitios de revistas. Sigue siguiéndonos para vivir una experiencia placentera. Faiza Sivelek, la popular actriz de la serie KZLC Serveti, esta vez dejó su huella en los titulares con su confesión de traición. Faiza Sivelek, que dio vida al personaje de Nilay en la serie de televisión KZLC Serveti, una de las producciones más populares de los últimos tiempos, se convirtió en uno de los nombres imprescindibles en la agenda de las revistas. Los momentos en que Sivelek, cuya actuación en la serie dejó huella en la agenda con los rumores sobre él, fue sorprendido por la policía mientras recibía la orden de sustancias prohibidas, tuvieron un efecto bomba. El famoso actor, que logró llamar la atención en todos los sentidos, esta vez salió a la palestra con un tema completamente diferente. Sivelek, que ha estado enamorado de Ali Khan Kurt durante mucho tiempo, fue visto anoche en un centro comercial. Todo salió a la luz con la pregunta sobre el matrimonio que hicieron los periodistas. Hablando ante los micrófonos, la famosa actriz dijo: "No hay matrimonio porque acabo de romper. Debido a la traición que viven muchas mujeres, decidí romper con mi novio". Faiza Sivelek admitió que fue traicionada y dijo: "Era una persona sin carácter, así que no lo reconocí correctamente. Me alegro de que haya sucedido y lo haya atrapado. No quiero pensar de otra manera". Después de que esta noticia se filtrara a la prensa, se hicieron comentarios: "Recibiste la maldición de Zlaturkoglu, por eso eres así". Quizás recuerdes que después de la separación de Zlaturkoglu y Doğukan, Faiza participó en el frente de Doğukan y tuvo muchos problemas con Zla. Sin embargo, gracias a la firme postura de Zla, las flechas se desviaron. Recientemente, las frecuentes experiencias de Faiza me han hecho pensar en esto. Por favor, mira nuestro video hasta el final para conocer los detalles de nuestras novedades. Nos esforzamos por publicar las noticias más precisas para usted lo más rápido posible. Vayamos a los detalles de nuestra esperada noticia. KZLC Serveti, que se encuentra entre las producciones que han causado gran impacto últimamente, sigue en la agenda con actuaciones exitosas y escándalos de fondo. La joven actriz Faiza Sivelek, que interpretó al personaje Nilay en la serie, volvió a aparecer en los titulares con su confesión de traición recientemente. Sivelek, que se hizo un nombre con su papel en la serie KZLC Serveti a principios de 2023, también entró frecuentemente en el radar de la prensa sensacionalista con su vida privada. El hecho de que fuera detenido por la policía mientras recibía una orden por una sustancia prohibida tuvo un amplio impacto público. Aunque este incidente ensombreció la imagen del famoso actor, su impacto en su carrera fue limitado. Porque Sivelek, que continúa su éxito con su personaje Nilay en la serie, ahora vuelve a salir a la palestra con su confesión de separación y traición. El proceso, que comenzó cuando Faiza Sivelek fue captada por la cámara en un centro comercial recientemente, se convirtió en una declaración inesperada. Los periodistas preguntaron: ¿tiene algún plan de boda? Su respuesta a la pregunta creó un efecto explosivo en el mundo de las revistas. Sivelek sorprendentemente admitió que rompió con su novio Ali Khan Kurt. Luego de esta inesperada declaración, el actor afirmó que el motivo de la separación fue la traición. Hablando ante los micrófonos, compartió su dolorosa experiencia con todos y dijo: "No hay matrimonio porque acabo de romper. Decidí romper con mi novio debido a la traición que experimentan muchas mujeres". Las declaraciones de Sivelek, por un lado, revelaron claramente la decepción por la traición, y por otro, criticó duramente a su examante que lo engañó. "Era una persona sin carácter, así que no lo reconocí correctamente. Me alegro de que haya sucedido y de haberlo atrapado. No quiero pensar de otra manera". A medida que esta confesión de traición fue reflejada en la prensa, se extendió una interesante especulación entre los usuarios de las redes sociales y los comentaristas de revistas. Mucha gente se preguntó si las polémicas pasadas de Faiza Sivelek tuvieron un impacto en estos acontecimientos. En particular, se recordó nuevamente la tensión entre él y Zlaturkoglu. Como recordarás,
Durante la ruptura de Zlaturkoglu con su exnovia Doğukan Güngör, Feyza Civelek se puso del lado de Doğukan y entró en varias polémicas con Zla. Durante este proceso, las críticas de Feyza a Zla aparecieron con frecuencia en la agenda, pero gracias a la postura fuerte y tranquila de Zla, la atención de los medios centrada en Feyza se disipó después de un tiempo. Entonces, los fans de Zlaturkoglu comenzaron a expresar en las redes sociales que las dificultades que experimentó Feyza Civelek eran un precio. Comentarios como "tomaste la maldición de Zla, ahora te está pasando a ti" se difundieron rápidamente en las redes sociales y crearon una nueva discusión. Algunos comentaristas de revistas evaluaron esta situación como un ajuste de cuentas kármico, y sugirieron que los acontecimientos negativos que Feyza Civelek ha estado experimentando recientemente podrían ser el resultado de sus acciones en el pasado. Especialmente el incidente con sustancias prohibidas, y ahora la traición fueron descritos como desgracias que atormentan al famoso actor. Estos acontecimientos negativos vividos por Feyza Civelek despertaron la curiosidad sobre cómo afectarían directamente a su carrera. Algunos comentaristas de revistas evaluaron esta situación como un ajuste de cuentas kármico, y sugirieron que los acontecimientos negativos que Feyza Civelek ha estado experimentando recientemente podrían ser el resultado de sus acciones en el pasado. Especialmente el incidente con sustancias prohibidas, y ahora la traición fueron descritos como desgracias que atormentan al famoso actor. Estos acontecimientos negativos vividos por Feyza Civelek despertaron la curiosidad sobre cómo afectarían directamente a su carrera. ¿Podría el actor, que destaca por su exitosa actuación en la serie de televisión KZLCK Serveti, enfrentar dificultades en su vida empresarial después de estos acontecimientos? ¿Podrá mantener su lugar en la industria? Estos se han convertido en temas de los que se habla con frecuencia en el mundo de las revistas. Algunos comentaristas sugieren que Feyza está trabajando con un equipo con experiencia en la gestión de este tipo de crisis y continuará su carrera. Recordando los ejemplos del pasado, en los que muchos nombres famosos volvieron con fuerza a los escenarios después de la traición y el escándalo, los comentaristas afirman que Feyza Civelek también puede superar este proceso con éxito. Sin embargo, también puede suceder lo contrario y el famoso actor puede tener dificultades para afrontar las negatividades que vive. La confesión de traición de Feyza Civelek parece dar mucho que hablar en el mundo de las revistas. El joven actor, que está en la agenda con su éxito en la serie de televisión KZLCK Serveti, sigue llamando la atención con este turbulento proceso en su vida privada. Las polémicas que vivió en el pasado, y la tensión con Zlaturkoglu han vuelto a salir a la luz con el incidente de la traición. Se espera con impaciencia qué camino seguirá Feyza en este proceso y cómo dará forma a su carrera. Nuestro objetivo es ofrecerle las noticias más precisas y actualizadas lo antes posible. Continúe siguiéndonos para seguir las novedades momento a momento. Gracias por tomarse el tiempo de mirar hasta aquí. Gracias por invitarnos, te lo agradecemos. Asegúrese de hacernos saber sus opiniones. Leemos atentamente y tomamos en consideración sus opiniones. Os queremos, nos vemos con nuevas novedades. Te agradecemos por ver nuestro video pacientemente hasta aquí. Estamos esperando sus comentarios.